uno a la felicitación y a la celebración de este día, que recordamos la resurrección del Señor, y hoy tenemos el privilegio también de recordar la mesa, recordar los símbolos, sacrificio de Jesús. Espero que haya sido una buena semana para recordar y para pensar en todo lo que hizo el Señor. Antes de nada, voy a leer el texto que vamos a tratar hoy, que lo encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Capítulo 20 de Juan. Y voy a leer el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan capítulo 20, versículo 1. Después voy a ir al 11 y hasta el 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo María: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Si la vida de Jesús hubiera terminado en una tumba, probablemente hoy no sabríamos absolutamente nada de él. Es tan remotamente lejano y pequeño la zona de Judea en el siglo I de Palestina, que con toda probabilidad no sabríamos nada de Jesús. Tú y yo no estaríamos aquí, no habría alboroto por las calles, la cruz no tendría ningún significado, no existirían las iglesias, no celebraríamos la vida de Jesús. Seguramente nos habríamos aferrado a otro tipo de religión. El cristianismo sería, sin la resurrección de Jesús, el murmullo de uno que dijo ser luz, pero que se apagó como todas las demás luces. Sin embargo, el eco de la vida de Jesús se ha prolongado hasta nuestros días por el hecho de que la tumba quedó vacía. Jesús resucitado se presentó a numerosos testigos que pudieron verle, tocarle, comer con él durante los siguientes 40 días después de su resurrección. Este suceso motivó a sus seguidores para seguir transmitiendo sus dichos y sus hechos, a pesar de las consecuencias, a pesar de la persecución, de las represalias, del martirio, de la muerte. Ellos siguieron proclamando el Evangelio por el hecho de que Jesús resucitó. Durante siglos, cualquier penuria ha podido ser soportada por los creyentes porque Cristo venció a la muerte. Y a través de su resurrección, un día nosotros también seremos vivificados junto con Él. Ahora bien, a día de hoy te pregunto, querido hermano, ¿la verdad de la resurrección ha repercutido en tu vida? ¿Repercute en tu vida de alguna forma el hecho de saber que Jesús resucitó? En este mundo consumista, en esta sociedad consumista que nos invita a llenarnos de tesoros aquí y no en el reino venidero, en este mundo consumista que nos invita a pensar solo en el ahora, ¿hay lugar para eso de la vida eterna? ¿Para pensar en eso de la resurrección? ¿Repercute en tu forma de vivir de alguna forma? En este día debemos recordar que la resurrección es el centro del cristianismo. Como Pablo le escribirá a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó,
el mensaje que predicamos no vale de nada y tampoco vale para nada vuestra fe. Por ello, en esta tarde es relevante conversar acerca de aquella primera persona que vio el rostro de Jesús resucitado, que no es otra que María Magdalena. Esa misma que nos presenta Juan al comienzo de este capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién es María Magdalena? Según nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, María en el pasado fue sanada por Jesús. Sacó dentro de ella 7 espíritus malignos. Jesús literalmente sacó a María de las tinieblas y la llevó a vivir en su luz. Y esto repercutió de tal forma en María Magdalena que María comenzó a seguir al Maestro, junto con otras mujeres que nos cuenta Lucas, como Juana y Susana, que siguieron al Maestro desde Galilea y no dejarán de seguirle hasta la cruz. Eso es lo otro que sabemos de María Magdalena. 3 días antes de este momento, del momento de la resurrección, María fue de las pocas personas que estuvo a los pies de la cruz, junto con María, la madre de Jesús, otras mujeres devotas que habían seguido a Jesús desde Galilea y junto al apóstol Juan, que es quien escribe estas cosas. Ahora Juan nos narra que el primer día de la semana, que es para los judíos el domingo, el sábado es el día de descanso, el domingo comienza la semana, el primer día de la semana muy temprano estaba aún oscuro y fue María al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. ¿Qué hace María tan temprano allí? Pues según sabemos, vamos a recapitular un poco, sabemos que Jesús fue crucificado un viernes sobre las 9 de la mañana, según nos cuenta Marcos en su Evangelio, en el capítulo 15. A las 9 de la mañana crucifican al Señor, durante 6 largas horas padece una agonía tremenda y a las 3 de la tarde muere. Y es sepultado de forma abrupta, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque al día siguiente era el sábado y coincidía que había que celebrar la Pascua. Era un sábado doblemente solemne, no se podía hacer nada en el sábado. Entonces tienen que ir corriendo a preparar las cosas para el día de la Pascua y para el sábado. Además, vemos que tras la crucifixión, los judíos le dicen a Pilato: necesitamos que bajen los cuerpos de las cruces, porque el sábado nadie va a poder hacer nada, no va a poder bajarlos nadie de allí, necesitamos que los bajes. Y bajan los cuerpos de las cruces. Y entonces José de Arimatea, que es miembro del Sanedrín judío y que es seguidor de Jesús en secreto, José de Arimatea le pide el cuerpo a Pilato. De forma personal se quiere encargar él del cuerpo de Jesús y quiere enterrarlo él en una sepultura que tiene él mismo, propia. Aquí también entra Nicodemo, ese maestro judío que también tenía mucha curiosidad y tuvo una conversación muy intensa con Jesús. Nicodemo también colaboró en el entierro del cuerpo de Jesús y según nos dice Juan, en el capítulo anterior, en el capítulo 19, en los versículos 39 y 40, Nicodemo lleva nada más y nada menos que 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Esas eran las especias que usaban los judíos para embalsamar el cuerpo. Cuando un judío moría, había una costumbre, unas especias aromáticas, y se sepultaba el cuerpo con esas especias, se untaba, se vendaba, y había allí una serie de ceremonias que había que hacer para despedir el cuerpo. De eso se encargan Nicodemo y José de Arimatea. De hecho, nos lo cuenta Lucas en su Evangelio. Nos lo cuenta Juan en el capítulo 19, versículos 39 y 40, lleva Nicodemo unas 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Las mujeres también estaban allí. Eso nos lo cuenta Lucas en su Evangelio en el capítulo 23. En el versículo 55 y 56, lo leo yo, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa
y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esto es lo que os decía. Hay que sepultar muy rápido a Jesús. Allí se le hace una preparación rápida entre José de Arimatea y Nicodemo. Las mujeres no pueden tocar el cuerpo, eso es importante. Ellas, como nos dice Lucas, ven que lo entierran, lo meten dentro de la sepultura, pero no pueden tocar ellas el cuerpo. Y Nicodemo y José de Arimatea se encargan. Pero debido a la rapidez no pueden terminar el proceso completo. Dice Lucas que se marchan las mujeres a casa a preparar especias aromáticas y perfumes. Eso no ha dado tiempo, tienen que hacerlo. Es esta la razón de que el domingo, muy temprano, María esté allí, preparada para ir y dar una despedida honrada al Maestro, a Jesús. ¿Por qué el Evangelio del apóstol Juan no nombra al resto de mujeres? Porque solo está hablando de María Magdalena. Esto es porque el apóstol Juan quiere darle un énfasis al encuentro personal que va a tener María Magdalena con Jesús resucitado. Solo lo va a tener ella. El resto de mujeres están ahí con ellas en otros momentos que ahora vemos, pero el encuentro personal con el resucitado solo lo va a tener ella. Y Juan quiere darle énfasis a eso. Ahora ahí, yo me lo he saltado, pero desde el versículo 2 hasta el siguiente hay una pequeña incursión de los discípulos. María lo que hace cuando ve que el sepulcro está abierto es ir corriendo a donde están los discípulos, nos dice el versículo 2 de Juan capítulo 20. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta pequeña incursión de los discípulos es muy importante porque hay dos argumentos en contra de la resurrección de Jesús. Uno es que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo y otro es que la resurrección se la inventaron sus seguidores. Vamos a ver. Primero vemos que ninguno de los discípulos cree a María. Cuando le dicen que ha desaparecido Jesús, no creen que esté en lo cierto, pero van a verlo, van corriendo, tanto Juan como Pedro, allí a ver si es verdad que ha desaparecido el cuerpo. Luego en el versículo 6 y 7 nos dice Juan: Pedro vio los lienzos de Jesús puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Este es el primer detalle importante y Juan lo incluye porque anula cualquier posibilidad de robo. Si tú robas un cuerpo de un muerto, no te paras a colocar las cosas. Juan está describiendo una escena donde impera el orden, donde está el sudario en un sitio, las vendas en el otro, alguien lo ha colocado detalladamente, con cuidado, está allí bien reposado y bien ordenado. No es la escena de un robo, impera el orden, no el caos en esta escena que describe Juan. Esto anula cualquier posibilidad de robo. Después nos dice Juan en el versículo 8 y 9: entonces entró también el otro discípulo, que se refiere al mismo, a Juan, que había venido primero al sepulcro, llegó primero porque corrió más, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan nos describe un orden aquí. Él va, ve la tumba vacía y entonces cree. Y ese es el orden. Ve los vendajes como cuidadosamente desvestidos, cuidadosamente colocados, y él confiesa: y entonces creí. Y usa la palabra del griego pisteuo, que viene del hebreo amán. Son las dos palabras que usa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo para describir fe. Entonces tuve fe, pero no una fe estancada, sino una fe viva, arraigada, una fe en movimiento. Es la gran fe que describen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vi aquella escena y entonces tuve una fe convincente de que Jesús había resucitado, porque aún no habíamos entendido las Escrituras. Y este es el orden. No es, vale, repasamos la Escritura, han comentado antes los muchachos Isaías 53,
o el Salmo 16, vimos que el elegido tenía que resucitar, que tenía que levantarse de los muertos, que no vería su cuerpo corrupción, y entonces intentamos encajar una historia que encajase ahí la resurrección del Señor y nos llevamos el cuerpo. Ese no es el orden, sino fui allí, vi y entonces creí. Y después fuimos a la Escritura y nos dimos cuenta de que realmente la Escritura decía que tenía que resucitar el Señor. Y no lo habíamos entendido hasta ese momento. Ese es el orden. Por lo tanto, el argumento de la invención también está totalmente anulado. No hubo robo, no hubo invención. Por eso es importante esta pequeña incursión de los discípulos. Ahora, volviendo al versículo 10, nos dice el versículo 10, los discípulos regresan a casa, pero María se queda allí, en el sepulcro. María Magdalena se queda fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. La devoción de María Magdalena es tan extraordinaria por su Señor que no puede apartarse de la tumba. Está profundamente dolida. En María Magdalena vemos una cosa que culturalmente vemos desde el inicio de la civilización humana. Los rituales de despedir a los muertos, a los fallecidos, son necesarios. En todo el ser humano, en todas las culturas, es algo común. Estén donde estén esas civilizaciones, siempre los rituales para despedir a nuestros seres queridos han tenido que estar. De hecho, cuando vemos en el telediario familias que su hija, su hijo desaparece, lo secuestran, fallece y durante años se tiran intentando buscar, encontrar el cuerpo de su amado para poder despedirle. La vida de esas personas se pausa, se queda estancada en el aire, porque necesitan velar a su ser querido y darle una despedida digna. Esa es la clase de pena y de tristeza que vemos en María Magdalena a la entrada del sepulcro llorando. El duelo es un proceso necesario. María amaba tanto a Cristo y se encontraba tan angustiada que aunque de repente hay 2 ángeles allí, ella no se inmuta. No hace falta ni que los ángeles le digan, no temas, porque es que no hay reacción alguna en ella. Está como fría, en otro mundo, en otro sitio. No es que María Magdalena no haya visto a los ángeles, porque nos dice el versículo 11 que se inclina para mirar dentro. A lo mejor hubo un ruido dentro, oyó algo y ella se inclina. Y entonces dice el versículo 12 que ve a 2 ángeles vestidos de blanco, uno en un sitio y otro en el otro. Ella ve perfectamente lo que hay allí, no es que no lo esté viendo. Ve 2 ángeles, pero eso no calma su tristeza. Cuando uno sufre, no necesita un evento sobrenatural, no necesita grandes respuestas, sino que necesita el abrazo de Dios. Cuando uno sufre y está buscando la llenura del Señor, uno necesita que Dios le abrace. Ningún evento sobrenatural nos puede dar paz. Aquellos 2 ángeles no calman a María. Ella sigue perturbada y la respuesta que le da a los ángeles indica que ella sigue pensando que han robado el cuerpo. Además, contesta en plural. Estoy buscando a ellos que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Ella ya da por hecho que han tenido que ser varios los que han apartado la piedra del sepulcro y los que se han llevado el cuerpo del Señor, no una persona sola. En su cabeza está que varias personas han robado el cuerpo del Señor. Y el versículo 14 nos dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. De súbito, de repente, ella vuelve la mirada. Quizás que los ángeles miran hacia afuera, quizás que ella siente la presencia de alguien detrás de ella, pero ella se gira y ve a Jesús. Y tiene una conversación con Él, una breve conversación,
Y Jesús le hace la misma pregunta que lo dicen los ángeles en el versículo 15. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del hortelano, del que cuida el huerto, del jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María insiste en que alguien ha tenido que llevarse el cuerpo, en que alguien ha robado el cuerpo, y está hablando con Jesús. Está conversando con él y se ha dado la vuelta. Pero esto es extraño. No reconoce a Jesús. Está allí llorándole. ¿No se da cuenta de que Jesús está allí delante? Hay varios teólogos que piensan que Jesús tenía una condición en ese momento como elevada, como glorificada. Dios le había hecho algún tipo de glorificación y no es reconocible para el rostro de la vista de María. Quizá estaba más bello, más esbelto. Pero este argumento no se sostiene por dos razones. Lo primero, sabemos que los discípulos, después de que María tiene el encuentro con Jesús, después ellos estuvieron con él, estuvieron comiendo, estuvieron viéndole, estuvieron hablando con él, vieron sus heridas. Tomás metió el dedo en la lanzada del costado. Ellos vieron que había sido herido. De hecho, si recordáis, cuando en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y Pedro, el apóstol Pedro, sale a predicar, el texto que menciona es el Salmo 16:10, que precisamente habla de que el cuerpo del Señor no vería corrupción. Él predica que Cristo no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Esto quiere decir de alguna forma que el cuerpo de Jesús no había cambiado. Ellos habían estado con Jesús físicamente, lo habían visto, era Él, no era otro. Ellos habían visto el cuerpo del Señor resucitado y por eso lo predican. Por otro lado, sabemos que la apariencia de Jesús glorificado es algo inabarcable para la vista humana. Cuando nos cuenta Lucas o nos cuenta Mateo en el capítulo 17 que Pedro, Jacobo y Juan van a la montaña con Jesús y le ven en su transfiguración y ven un ápice de la gloria del Señor, ellos no pueden mantener la mirada. Nos dice Mateo que pudieron ver cómo la naturaleza completa resplandecía su rostro como el sol, las vestiduras del Señor se hicieran blancos como la luz, sus ropas y su rostro se llenaron de luz. Aquello era algo que no podía sostener la mirada humana. Pero María Magdalena está confundiendo a Jesús con el hortelano, con el jardinero. No estaba viendo al Señor en su gloria. ¿Por qué María no reconoce a Jesús? La clave está en la pregunta que le hace Jesús en el versículo 15. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién estás buscando? María no estaba esperando encontrarse con un vivo, sino que estaba esperando encontrarse con un cadáver. Esa es la razón por la que María no reconoce a Jesús. Estaba esperando ver el rostro herido y muerto del Señor, no el rostro vivo. ¿Dónde estaban los discípulos mientras María estaba en el sepulcro? Nos lo cuenta Juan en este capítulo 20, en el versículo 19. Estaban escondidos, estaban con las puertas bien cerradas, con miedo por si el Sanedrín iba o iban los romanos y les apresaban a ellos también, o les mataban o les hacían daño. Ellos estaban escondidos. ¿Dónde estaban algunos de sus seguidores? Como nos cuenta Lucas en el capítulo 24, esos dos de Emaús que vuelven a su hogar, que vuelven a sus antiguas labores, a lo que habían hecho antes. Nadie cree que vaya a volver a ver a Jesús con vida. Todos piensan que Jesús está muerto. Mínimo, hasta en 3 ocasiones, Jesús declaró a sus discípulos claramente que Él tenía que morir, tenía que ser entregado, burlado, azotado, crucificado y resucitaría al 3er día. Esto se lo dijo claramente a sus discípulos, pero ninguno de sus discípulos creyó en esto. Este es un problema de incredulidad y nos tiene que hacer pensar a nosotros hasta qué punto la verdad de la resurrección ha calado en nuestra vida. Es un problema de incredulidad.
no de no recordar lo que había dicho el Señor. De hecho, Mateo en el capítulo 27 nos cuenta que los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los fariseos son los que van a Pilato a decirle: Jesús dijo que iba a morir y iba a resucitar. No vaya a ser que a estos les dé por robar el cuerpo y decir que ha resucitado. Manda allí a soldados que custodien la puerta y que sellen la roca. Eso lo hacen porque los sacerdotes y los fariseos recuerdan las palabras de Jesús. Sus seguidores también recordaban esas palabras. Este es un problema de que no creían que Jesús fuese a volver a vivir. Y es una verdad incómoda. ¿Hasta qué punto vivo mi vida con fe? Vivo mi vida creyendo que el Señor ha resucitado y me levantará a mí también cuando el Señor vuelva. ¿Eso repercute en nuestra vida? La gran preocupación de Jesús era, nos la cuenta en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando habla de la parábola de la viuda insistente: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es la gran preocupación de Jesús. Ya no como un cordero herido, sino como nos cuenta Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando venga sobre un cielo abierto, cabalgando un caballo blanco, con sus vestiduras granates manchadas con su propia sangre, con aquella sangre que nos ha justificado, cuando venga seguido por un ejército de caballos blancos, ¿qué va a encontrar en la tierra? ¿Encontrará fe? Y no se refiere a que cuando lo veas, si lo vas a creer, se refiere a la fe de la que nos habla Juan, a esa fe que está en movimiento, a esa fe que ha arraigado en nuestro interior. ¿Encontrará que hemos vivido una vida de fe, una vida coherente como creyentes que creen en la eternidad, en que su Señor va a venir a por ellos? ¿Encontrará eso? Me encanta una frase de Lutero, que él habla sobre cómo vivir la vida cristiana. Esta frase de Lutero que dice: los cristianos deberíamos vivir como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si fuese a volver mañana. Como si hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y fuese a volver mañana. Volviendo al texto, en el versículo 16, Juan nos describe una conversación de tan solo 2 palabras. Pero esta conversación es una de las conversaciones más intensas de toda la Biblia. María, le dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. María no ha reconocido a Jesús por lo visual, pues lo ha visto. No lo ha conocido por el oído, pues ha estado hablando con él. Sino que María conoce al Señor no por lo cognitivo, sino cuando el Señor la llama por su nombre. María. Cuando el Señor la llama por su nombre. Esto es muy significativo porque ninguno hemos oído la voz de Jesús audible en 2000 años. Nadie ha escuchado la voz de Jesús hablándole, ni llamándole por su nombre. Sin embargo, todos los cristianos a lo largo de 2000 años tenemos la convicción de que con una voz sorda, con una voz que no es audible, el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Tenemos esa convicción. Este hecho nos evoca aquella parábola en la que Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, se identifica como el pastor que ama y que cuida sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si bien seguir a Jesús es una decisión personal, este acto de llamarnos por nuestro nombre nace de nuestro Padre que nos llama, que quiere que despertemos nuestros sentidos espirituales, que abramos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y le escuchemos y le sigamos. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué hacemos con ese llamado? ¿Esto ha ocurrido en tu vida? ¿Cómo responde eso en tu vida? María tuvo la fortuna de ser llamada por Cristo delante de sus ojos.
Y fijaos qué impresión tan fuerte debió experimentar María, que el texto nos deja entrever que lo que le sale a María es agarrarse de Jesús, aferrarse a Él, a su ropa. Nos dice el versículo 17 de Juan capítulo 20, dice Jesús, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Como otras versiones traducen, que me gustan más y que se acercan más al original, Jesús le dice, María, no te aferres a mí, aún tengo que ascender e ir con mi Padre. Esto puede parecernos muy sensiblero por parte de María, muy romántico, aferrarse a las ropas de Jesús. Pero te aseguro que si hoy tuviéramos la fortuna de ver al Señor aquí, si el Señor viniera aquí y le viéramos, tú te aferrarías a Él con todas tus fuerzas. Te agarrarías de tu ropa y te aferrarías a Él y no querrías soltarle, porque Él es el creador de tu alma. Es aquello que tu alma anhela desde siempre. Él es el que tu alma anhela hasta encontrarle. María siente esa necesidad de aferrarse a Él porque no hay vínculo en esta vida más intenso que el de ser llamado por Jesús y el de verle. Nuestra alma no se calmará nunca y no dejará de estar sedienta hasta que arda por la llama del encuentro con su amado. Solo el encuentro con Cristo nos hará degustar lo eterno. María no quiere soltar a Jesús y éste debe decirle, María, no te aferres a mí porque aún no ha llegado el momento. Dice el versículo 17 completo, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. En el versículo 18, María Magdalena fue a darles las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Finalizando, el encuentro verdadero con Jesús vivo, ese Señor que nos llama por nuestro nombre, ese encuentro debe producir dos cosas en el creyente. Y nos la resume muy bien Juan. Una es convertirse en hijo de luz y la otra es convertirse en proclamador de la verdad. La luz y la verdad son dos elementos que están en todo el Evangelio de Juan. La luz y la verdad para Juan están concentrados en la persona de Jesús. Jesús lo primero que le dice a María, ve a mis hermanos, a los discípulos, y diles que voy con mi Padre, que es vuestro Padre, con mi Dios, que es vuestro Dios. Lo primero que tienen que convencerse los discípulos es de algo que aún no han creído, y es que ellos son hijos de Dios, tanto como es Jesús. Ese es el primer requisito de un creyente, de un seguidor de Jesús, convencerse y no dejar esa verdad nunca en el camino de que eres hijo amado del Señor, de Dios. Esta afirmación está relacionada precisamente con algo que dice Jesús cuando entra, en Juan capítulo 12 lo vemos, cuando entra en Jerusalén y le están clamando y alabando a las multitudes, Hosana que viene en el nombre del Señor, alabado sea este que viene en el nombre de Dios, vienen unos que son de Grecia y que no entienden muy bien eso de que Jesús tiene que morir y tiene que resucitar y tiene que sufrir, y entonces le preguntan. Y Jesús da una respuesta muy reveladora en Juan capítulo 12, versículo 36. Tengo que morir, les está resumiendo, tengo que sufrir porque mientras tengáis la luz, creed en ella para que seáis hechos hijos de luz. Jesús les está diciendo, yo voy a sufrir este martirio, voy a resucitar, volveré al Padre, y vosotros mientras tengáis luz, creed en esto, para que seáis hechos hijos de luz. Por esto es necesario que yo sufra. Juan capítulo 14, versículo 6, más adelante Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sin duda, la luz de la resurrección aún brilla en nuestros días. Los cielos siguen abiertos. Uno tiene que creer en la luz para ser hecho hijos de luz. Y si tú no has tomado esa decisión aún, estás a tiempo. Estás a tiempo de creer en la luz para ser hecho hijo. Creer es solo un paso de fe, pero ser hecho hijo de Dios es algo
eterno. Es algo eterno. Y creer es solo un paso de fe. Lo segundo que le dice Jesús a María, o la invita a ser, es proclamadora de la verdad. No en vano, María, para la iglesia primitiva, para los padres de la iglesia, María Magdalena tenía el apodo de apóstol de los apóstoles, porque fue la primera en anunciar la verdad de la resurrección a los que debían anunciarla. Jesús le da el encargo: ve a mis discípulos y diles que mi Padre es vuestro Padre, que Dios es vuestro Dios y que yo estoy intercediendo por vosotros. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor. María Magdalena encarna en estos versículos la misión que tenemos tú y yo, de anunciar esta verdad. Hemos visto al Señor. Aquel del que habla la Biblia, nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado, es real, lo hemos experimentado en nuestras vidas. Generaciones y generaciones desde que Jesús se fue han experimentado esa verdad, ese nuevo nacimiento. Y eso es lo que tenemos nosotros que anunciar. Mañana no es lunes, vaya tela, después del puente o las vacaciones. Mañana no es mañana puedes ir a cumplir aquel encargo que te ha dejado el Señor. Ve a anunciar esta verdad que tú has experimentado a los que te rodean. Vívela, que esté en tus carnes, que tú huelas al Señor, aunque tu palabra no hable, aunque no tengas oportunidad de hablar. Como dice Pablo, que olamos al Señor, que nuestra fragancia esté en nuestra piel. La verdad de la resurrección de Cristo debe afectar a nuestras vidas de forma profunda. Como diría el teólogo N.T. Wright, la verdad de la resurrección no es un extraño final feliz de una historia que cuenta otra cosa y que le da sentido. No, la resurrección es el cumplimiento y el centro del Dios que se revela al ser humano. Sin resurrección no hay vida del Señor más allá de la muerte. Es el centro del cristianismo. Sin resurrección, ni la vida de Cristo, ni la revelación del Señor al ser humano tienen sentido. Voy a hacer una oración para despedirnos. Señor, gracias por poder recordar en esta mañana que hay victoria sobre nuestro más terrible miedo, que es la muerte. Gracias porque en esta mañana podemos cantar con alegría: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido devorada por la victoria de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la verdad de la resurrección, teniendo fe como hijos de luz y proclamando la verdad del Evangelio. Amén.